Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha tocado el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Hablaremos de Fama vs. Amor, Engin y Tuba, ¿cómo los cambió todo? Vamos a desentrañar esa increíble travesía, desde sus inicios en la pantalla hasta la vida real, y cómo la fama y el amor, esas dos fuerzas poderosas, moldearon sus caminos. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta una buena historia sobre el impacto de la fama en las relaciones, quédate conmigo, porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las vidas, carreras y curiosidades de tus celebridades favoritas. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente en Latinoamérica, donde sus series han conquistado audiencias enteras. ¿Recuerdan la magia de Kara para Aşk? Esa química innegable en pantalla, esa conexión que hacía que cada escena fuera un torbellino de emociones. Era imposible no creer en su amor ficticio, y para muchos, esa línea entre la ficción y la realidad se volvió increíblemente delgada. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los rumores y las especulaciones sobre una relación fuera de los sets de grabación no se hicieron esperar. Y es que cuando dos actores comparten esa intensidad, esa complicidad tan palpable, el público se lo pregunta. La fama, como bien sabemos, es una espada de doble filo. Por un lado, te brinda oportunidades increíbles, te permite alcanzar sueños y conectar con millones de personas. Pero por otro te expone, te somete al escrutinio constante de la prensa y del público. Para Engin y Tuba, el éxito arrollador de sus proyectos los catapultó a otro nivel de reconocimiento internacional. Las alfombras rojas, las entrevistas, los eventos benéficos, las giras promocionales, todo ello se convirtió en parte de su rutina. Y en medio de este torbellino, su relación, sea cual fuera en ese momento, se vio inevitablemente influenciada. Pensemos en el inicio de todo. Engin, conocido por su seriedad y su enfoque metódico en la actuación, y Tuba, con su aura natural y su carisma magnético. Cuando se conocieron profesionalmente, la conexión fue instantánea. Las entrevistas de la época, los detrás de cámaras de Kara para Aşk, mostraban una camaradería genuina, una risa compartida, miradas que decían mucho más que palabras. Y es que cuando te pasas horas y horas trabajando en un proyecto tan intenso, compartiendo emociones y experiencias, es natural que se forje un vínculo especial. La prensa turca, conocida por ser bastante intrusiva, no tardó en empezar a especular. Cada encuentro fuera del set, cada coincidencia en eventos públicos, era analizada con lupa. Y aquí es donde entra en juego el primer gran cambio que la fama les impuso, la privacidad. De repente sus vidas personales se convirtieron en tema de interés público. Cada paso, cada gesto, era interpretado y a menudo malinterpretado. Para dos personas que en un principio solo querían dedicarse a su arte, esta exposición constante debió ser abrumadora. ¿Cómo manejaron esto? Si algo ha caracterizado a Engin y Tuba es su discreción. A diferencia de otras celebridades que disfrutan de la atención mediática, ellos siempre han optado por mantener su vida privada lo más alejada posible de los flashes. Y en este sentido, la fama, lejos de obligarlos a exponerse, tal vez los unió aún más en su deseo de proteger su espacio. La necesidad de encontrar refugio en lo íntimo, en ese círculo de confianza, se volvió más importante que nunca. Y luego está el amor. ¿Existió un amor real entre ellos, o fue simplemente la magia de la pantalla que el público quiso creer? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Las teorías son muchas. Algunos creen que su conexión fue tan profunda que trascendió la ficción y se convirtió en una relación seria. Otros piensan que si bien hubo un gran afecto y respeto mutuo, la intensidad del momento y la presión mediática impidieron que algo más floreciera o se hiciera público. Lo que es innegable es la influencia que tuvieron el uno en el otro. Engin, siempre tan reservado, parecía relajarse en presencia de Tuba. Y Tuba, con su energía vibrante, aportaba una chispa única a la dinámica entre ellos. En las entrevistas conjuntas se veía cómo se apoyaban, cómo se entendían sin necesidad de muchas palabras. Esta complicidad, esta admiración mutua, es algo que trasciende la simple relación profesional. La fama, al intensificar la relación profesional, también pudo haber intensificado los sentimientos.
Cuando te sientes comprendido, apoyado y admirado por alguien con quien compartes una pasión, es fácil que los sentimientos se profundicen. Pero también está el otro lado de la moneda, la presión. Imaginen tener que navegar una relación incipiente bajo el escrutinio de millones de personas, donde cada paso en falso podría ser noticia. Esto, sin duda, añade una capa de complejidad que la mayoría de las parejas no tiene que enfrentar. ¿Cómo los cambió todo? Primero, los consolidó como un dúo actoral icónico. Su trabajo juntos definió una era para las telenovelas turcas. Generaciones de espectadores los recuerdan por esa química que parecía salida de un cuento de hadas. La fama les dio reconocimiento mundial, les abrió puertas a nuevos proyectos y les permitió influir en la industria. Segundo, los obligó a madurar en el manejo de su imagen pública y su privacidad. Aprendieron, a su manera, a equilibrar la necesidad de conectar con sus fans y la importancia de salvaguardar su espacio personal. Su discreción se convirtió en su mejor arma para protegerse del ruido mediático. Tercero, y esto es más especulativo, pero creo que es una parte importante de la narrativa, la experiencia de trabajar juntos de manera tan intensa y exitosa, envueltos en un aura de romance tanto en pantalla como fuera de ella, debió haber marcado un antes y un después en sus vidas sentimentales. Tal vez fortaleció la idea de lo que buscaban en una relación, o tal vez les enseñó las dificultades de mezclar lo profesional con lo personal bajo los reflectores. Con el tiempo, ambos han seguido sus caminos por separado. Engin ha continuado con proyectos exitosos, manteniendo su estilo característico. Tuba también ha explorado nuevos horizontes, tanto en la actuación como en su vida personal, con sus hijos. Y aunque sus caminos se han bifurcado profesionalmente, la huella que dejaron juntos es imborrable. Quizás esa conexión que vimos en pantalla fue tan real y poderosa que, incluso separados, se llevan consigo un pedazo de esa experiencia. O quizás simplemente fue el resultado de un trabajo actoral excepcional, de una química bien lograda que cautivó al público. Lo que sí podemos afirmar es que, más allá de si hubo o no un romance oficial, la experiencia de trabajar juntos, de compartir ese éxito monumental, los cambió. Los hizo más fuertes, más conscientes del poder de su arte y de las complejidades de la vida bajo los focos. La fama les ofreció el mundo, pero también les exigió un alto precio en términos de privacidad. El amor, ya sea real o imaginado por el público, se convirtió en un elemento central de su historia, un motor de la narrativa que los rodeaba. Y juntos, fama y amor, tejieron un tapiz fascinante en la vida de Engin y Tuba, un tapiz que sigue cautivando a sus seguidores hasta el día de hoy. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Engin y Tuba, explorando cómo la fama y la misteriosa conexión que compartieron cambiaron sus vidas. Hemos visto cómo el éxito global les trajo reconocimiento, pero también la dura realidad de la exposición mediática. Hemos especulado sobre la naturaleza de su relación, reconociendo la increíble química que cautivó a millones. Y hemos concluido que, independientemente de los detalles privados, su experiencia juntos, marcada por la fama y el amor, fue un capítulo inolvidable en sus carreras y en sus vidas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ha sido un placer adentrarnos en esta historia que, para muchos, representa el epítome del romance en la ficción y la intriga en la vida real. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Engin y Tuba? ¿Creen que su conexión fue más allá de la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo, hasta entonces. Un abrazo enorme.